Julie fue adoptada cuando era bebé. Ella fue colocada en un hogar donde fue nutrida y amada. Con el tiempo se convirtió en una amable y pensativa mujer cristiana. Ella amaba profundamente a su familia adoptiva. Sin embargo, a medida que crecía hasta la edad adulta, se sintió obligada a descubrir más acerca de su madre biológica y parientes consanguíneos. Julie solicitó los datos de contacto de su madre y quedó encantada cuando recibió la información que estaba buscando. Y antes de conocer a su madre y sus otros parientes consanguíneos, Julie envió fotos y la prueba escrita de su conexión con ellos. Pero estos se volvieron irrelevantes cuando llegó el día de conocer a sus parientes cara a cara. Echaron un vistazo a Julie y sabían sin lugar a dudas que ella pertenecía a la familia. Sus nuevos hermanos estaban abrumados por la similitud entre Julie y su madre. No solo se parecía a su madre biológica, Julie tenía los mismos modales, y gustos que su madre biológica. El parecido de Julie con su madre biológica fue la prueba más convincente de que ella era parte de la familia. Y amigo y amiga, hermano y hermana, de manera similar, los escritores del Nuevo Testamento sugieren que la unidad y el amor de los cristianos es la prueba más convincente de su conexión con Cristo. Cómo nos vemos y actuamos es un signo revelador de nuestra conexión con Él, más que cualquier otra prueba que podamos proporcionar, porque nuestras palabras y acciones impactan la forma en que otros ven a Dios y nuestra conexión con Él. Toma tu Biblia, enseguida regreso. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central de este estudio se encuentra en San Juan 11, 51 y 52 y dice: Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En la última lección estudiamos cómo la unidad se hace visible a través de un mensaje común centrado en Jesús como Salvador y en las verdades de las Escrituras que se enfatizarán en el tiempo del fin. Somos lo que somos por el mensaje que Dios nos ha dado y el llamado que tenemos que difundirlo al mundo. Hoy nos enfocaremos en la unidad visible de la Iglesia, en su expresión en la vida cotidiana de los cristianos y la misión de la Iglesia. Porque según Jesús, la Iglesia no solo proclama el mensaje de salvación y reconciliación de Dios, sino que también hace muchas cosas más. La unidad de la Iglesia es una expresión esencial de esa reconciliación. Habla de lo que Jesús ha hecho. En un mundo que está lleno de pecado y rebelión, la Iglesia se erige como un testigo visible de la obra salvadora y el poder de Cristo. Sin la unidad y la solidaridad de la Iglesia mostrada a través de cada uno de sus miembros, el poder salvador de la cruz difícilmente sería perceptible en este mundo, porque nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando muchas otras bendiciones espirituales que Dios les da a su pueblo, la unidad de la Iglesia también es un regalo de Dios. La unidad no es una creación humana a través de nuestros esfuerzos, buenas obras e intenciones. Fundamentalmente, Jesucristo crea esa unidad a través de su muerte y resurrección. Y al apropiarnos por fe de su muerte y resurrección mediante el bautismo y el perdón de nuestros pecados, al unirnos en comunión y al difundir los mensajes de los tres ángeles al mundo, estamos en unión con Él y en unidad unos con otros. Pero, ¿qué evento de la vida de Jesús es el fundamento de la unidad entre nosotros como adventistas del séptimo día? San Juan 11, 51 y 52. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Independientemente de lo que creemos como adventistas del séptimo día, sea cual sea el mensaje que solo nosotros proclamamos, el fundamento de nuestra unidad existe en nuestra aceptación común de la muerte de Cristo en nuestro favor y de su resurrección. Y además también experimentamos esa unidad en Cristo a través del bautismo. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, dice la Escritura, de Cristo se han revestido. O sea que el bautismo es otro vínculo que los adventistas comúnmente compartimos, ya que simboliza nuestra fe en Cristo. Es la demostración pública que cambiamos de dueño, pertenecemos a Cristo. Tenemos un Padre en común, por lo tanto todos somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos un Salvador común en cuya muerte y resurrección somos bautizados. Nuestro mundo es ciertamente conocido por su desorden, problemas, guerras y conflictos. Todos estos factores afectan nuestra vida a nivel personal. Nos afecta en forma comunitaria y también a nivel nacional. Y a veces parece que nuestras vidas enteras están en conflicto. Pero la desunión y el desorden no prevalecerán para siempre, no. Dios está en una misión para lograr la unidad cósmica. Y mientras que el pecado ha resultado en desarmonía y no ha resuelto ninguno de los problemas del ser humano, al contrario, los ha empeorado, el plan eterno de Dios para la reconciliación trae paz y plenitud. En Efesios 2, Pablo presenta los principios que muestran cómo Cristo actuó para traer la paz entre los creyentes mediante su muerte en la cruz. Jesús convirtió a judíos y gentiles en un pueblo y destruyó las barreras étnicas y religiosas que los separaban. Y si Cristo pudo hacer eso con judíos y gentiles en el primer siglo, ¿cuánto puede derribar las barreras y muros raciales, étnicos y culturales que dividen a las personas dentro de nuestra propia iglesia hoy en día? Pablo declara que en Cristo somos una nueva creación, reconciliados con Dios. ¿Cuál es entonces nuestro ministerio en este mundo? ¿Y qué diferencias podríamos estar haciendo en nuestras comunidades como un cuerpo de iglesia unida? Segunda de Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como la nueva creación de Dios, los creyentes reciben un ministerio crucial, un triple ministerio de reconciliación. Y aquí van. Número 1. Nuestra iglesia está compuesta de creyentes que alguna vez estuvieron alejados de Dios, pero a través de la gracia salvadora del sacrificio de Cristo, ahora han sido unidos a Dios por el Espíritu Santo. Somos el remanente llamados a proclamar un mensaje del fin de los tiempos para el mundo. Nuestro ministerio es invitar a aquellos que todavía están alienados de Dios a reconciliarse con Dios y unirse a nosotros en nuestra misión. Número 2. La iglesia es también el pueblo de Dios, reconciliado el uno con el otro. Estar unido a Cristo significa que estamos unidos los unos a los otros. Esto no es solo un ideal elevado, debe ser una realidad visible. La reconciliación entre nosotros, la paz y la armonía entre hermanos y hermanas, es un testimonio inequívoco al mundo de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y en tercer lugar, a través del ministerio de reconciliación, la Iglesia le dice al universo que el plan de redención de Dios es verdadero y poderoso y que va a triunfar. La controversia es sobre Dios y su carácter. Y en la medida en que la Iglesia cultiva la unidad y la reconciliación, el universo ve la sabiduría eterna de Dios desplegada ante sí. Veamos lo que significa una unidad práctica. En 1902, Ellen White escribió lo siguiente. Dice: lo que Cristo fue en su vida en esta tierra es lo que todo cristiano debe ser. Él es nuestro ejemplo no solo en pureza inmaculada,
sino en su paciencia, gentileza y gracia de disposición. ¿Sabes que estas palabras son una reminiscencia de la apelación de Pablo a los filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En qué áreas de nuestras vidas en particular estamos invitados a mostrar nuestra lealtad a Jesús? ¿Cómo debemos ser testigos del Evangelio de Jesús en nuestra vida pública? Yo quisiera leer varios versículos a continuación. Comenzamos con Efesios 4:25 y nos dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses 3:1-17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bueno, hay muchos otros pasajes de las Escrituras que invitan a los cristianos a seguir el ejemplo de Jesús y a ser testigos vivos de la gracia de Dios hacia los demás. Pero también estamos invitados a buscar el bienestar de los demás, llevar los unos las cargas de los otros, vivir en simplicidad y enfocarnos en la espiritualidad interior en lugar de la exhibición externa, y a seguir prácticas de vida saludable. ¿Con qué frecuencia subestimamos el impacto del carácter cristiano sobre aquellos que nos miran? La paciencia que se manifiesta en momentos de molestia, una vida disciplinada en medio de la tensión y los conflictos, un espíritu gentil en respuesta a la impaciencia y las palabras duras. ¿Sabes? Esas son marcas del Espíritu de Jesús que estamos invitados a emular o a repetir en nuestras vidas o a reflejar. Por eso, como adventistas del séptimo día, juntos somos testigos en un mundo que no entiende el carácter de Dios. Nos convertimos en un poder para el bien y para la gloria de Dios. Y como representantes de Cristo, los creyentes deben ser conocidos no solo por su rectitud moral, sino también por su interés práctico en el bienestar de los demás. Si nuestra experiencia religiosa es genuina, se revelará y tendrá un impacto en el mundo. Un cuerpo unificado de creyentes que revele el carácter de Cristo al mundo será, de hecho, un testigo poderoso, muy poderoso. Por eso pregunto, ¿qué tipo de testigo eres para los demás? ¿Qué encontrarían en tu vida que los hiciera querer seguir a Jesús? Y ahora la pregunta clave: ¿es posible tener unidad en medio de la diversidad? ¿Somos tan diferentes unos de otros? Bueno, en Romanos capítulo 14 y 15 el apóstol Pablo aborda cuestiones que estaban dividiendo profundamente a la iglesia en Roma. Y su respuesta a estos problemas fue invitar a los romanos a mostrar tolerancia y paciencia el uno por el otro y a no dividir la iglesia basados en estas preocupaciones. ¿Qué podemos aprender de su consejo? Vamos a Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6, y nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones,
Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Era claro el apóstol, ¿verdad? Es muy probable que estos asuntos tengan que ver con la impureza ceremonial judía. Según Pablo, se trataba de contender sobre opiniones, indicando que no eran asuntos de salvación, sino asuntos de opinión que deberían haber quedado en manos de las conciencias individuales. Estas disputas fueron primero sobre el tipo de comida que usaban, comer animales prohibidos en Levíticos 11. Nunca fue el problema que abordó Pablo aquí, ¿no? No hay evidencia de que los primeros cristianos comenzaron a comer cerdo u otros animales inmundos durante el tiempo de Pablo. Y sabemos que Pedro no comió ningún alimento de ese tipo. Además, que los débiles comieron solo vegetales y que la controversia también involucró bebidas, indican que la preocupación se centra en la impureza ceremonial. Y esto es más evidente por la palabra impuro, usada en Romanos 14:14. Porque esa palabra se usa en la antigua traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a animales impuros, no a animales inmundos de Levíticos 11. Y al parecer, había personas en la comunidad romana que no comían en las comidas de confraternidad porque no estaban convencidas de que la comida estaba adecuadamente preparada o no había sido sacrificada a los ídolos. Lo mismo ocurre con la observancia de algunos días, porque esto no se refiere a la observancia semanal del sábado, ya que sabemos que Pablo lo observó regularmente. Es probable que se trate de una referencia a los diversos días festivos judíos o días de ayuno. Y la intención de Pablo en estos versículos es instar a la tolerancia hacia aquellos que son sinceros y concienzudos en la observancia de esos rituales, siempre y cuando no piensen en ellos como un medio de salvación. Ese es el punto. La unidad entre los cristianos se manifiesta en paciencia y comprensión cuando no estamos de acuerdo en los puntos de vista, especialmente cuando no son esenciales para nuestra fe. Por eso pregunto, ¿hay algo que creemos y practicamos como adventistas del séptimo día en lo que quienes dicen ser adventistas no necesariamente creen ni se adhieren a eso? ¿Hay algo? ¿Estamos siendo pacientes, tolerantes hasta que ellos comprendan? La unidad es esencial para la misión. Compara el ánimo de los discípulos durante la Cena del Señor con lo que tuvieron poco antes en la experiencia del Pentecostés. ¿Qué fue lo que hizo una gran diferencia en sus vidas? Vamos a San Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y ahora vamos a ver la experiencia del Pentecostés en Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, en Hechos 1:14 y 2:46 la frase perseveraban unánimes también significa perseveró con una sola mente. Esto vino como resultado de estar juntos en un lugar, buscando en la oración el cumplimiento de la promesa de Jesús, de enviarles el Consolador o el Espíritu Santo. Y mientras esperaban, les hubiera sido fácil comenzar a criticarse mutuamente. Algunos podrían haber señalado la negación de Jesús por parte de Pedro y la duda de la resurrección de Jesús por parte de Tomás. Podrían haber recordado la solicitud de Juan y Santiago para recibir los puestos más importantes en el gobierno terrenal de Cristo. Sin embargo, comenta mi autora favorita, dice, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento de corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hermosa cita, el compañerismo entre los discípulos y la intensidad de sus oraciones
Los prepararon para esta trascendental experiencia de Pentecostés. Y a medida que acercaban a Dios y dejaban de lado las diferencias personales, los discípulos fueron preparados por el Espíritu Santo para convertirse en los valientes y audaces testigos de la resurrección de Jesús. Sabían que Jesús había perdonado sus muchas deficiencias y esto les dio coraje y valor para seguir adelante. Ellos sabían lo que Jesús había hecho por ellos en sus vidas. Ellos conocían la promesa de la salvación encontrada en Él. Y así, como dice Ellen White, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. No es de extrañar que el Señor haya hecho cosas poderosas a través de ellos. Qué lección para nosotros como iglesia hoy, ¿verdad? Siempre es fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de otras personas. Siempre es más fácil confesar los pecados ajenos que los nuestros, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás? Todo por la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia unida. Bueno, la siguiente cita ayuda a revelar cómo la iglesia primitiva, unida a Cristo, fue capaz de mantener la unidad a pesar de las diferencias entre ellos y así ser un poderoso instrumento, un testigo poderoso para el mundo, un instrumento en las manos de Dios. Leo lo siguiente. Dentro de la iglesia, las Escrituras ilustran cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva en su proceso de toma de decisiones. Esto se hace en al menos tres formas estrechamente interconectadas. Revelaciones, por ejemplo, el Espíritu le dijo a la gente qué hacer. Cornelio, Ananías, Felipe y tal vez el echar suertes. La Escritura, la iglesia llegó a ser una conclusión en la cual la Escritura era utilizada. Y el consenso, o sea que el Espíritu trabajó dentro de la comunidad de forma casi imperceptible, creando un consenso a través del diálogo y el estudio, al final de los cuales la iglesia se da cuenta de que el Espíritu estaba trabajando en ello. Parece que cuando enfrentaron controversias culturales, doctrinales y teológicas entre la comunidad de creyentes, el Espíritu Santo trabajó por consenso en su proceso de toma de decisiones. Y en este proceso vemos el papel activo de la comunidad de los creyentes y no solo sus líderes, y la importancia de la oración para el discernimiento. La guía del Espíritu Santo se percibe a través de la comprensión de la comunidad respecto a la palabra de Dios, la experiencia de la comunidad y sus necesidades, y a través de la experiencia de sus líderes mientras ministran. Varias decisiones de la iglesia se tomaron a través de un proceso guiado por el Espíritu Santo en el que las Escrituras, la oración y la experiencia fueron elementos de reflexión teológica. Sí, no hay duda, la prueba más convincente de unidad es que los hermanos y hermanas se amen como lo hizo Jesús. El perdón de nuestros pecados y la salvación que compartimos en común como adventistas son los mejores vínculos de nuestra comunión. En Cristo podemos mostrar al mundo nuestra unidad y el testimonio de nuestra fe. Estamos llamados a hacerlo como lo hizo Jesús. ¿Qué podemos hacer en este corto tiempo que nos queda para ayudar a terminar la obra de Dios? En primer lugar, haber aceptado a Cristo, estar conectados a su palabra, hablar con Él en oración. Pero quisiera ser específico en dos puntos que a veces pasamos por alto. Si queremos ver terminada la obra de Dios en esta tierra, tenemos que amarnos unos a otros. Esto está a la cabeza de la lista. Un joven un día me preguntó, pastor, ¿cómo puedo saber? Estaba en un campamento de jóvenes. ¿Cómo puedo saber que realmente estoy convertido? Y enseguida me vino a la mente lo que dice San Juan en su epístola. Dice que el que no ama a su hermano está en muerte, pero el que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. Y la pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos? Aun aquellos que nos tratan mal o que hablan por la espalda o aquellos que nos desprecian. Allí está la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El ateo ama a los que los aman. La persona común
Se lleva bien con los que se llevan bien, pero el cristiano va más allá, aún ama a aquellos que lo desprecian y ora por ellos. Si queremos ver terminada la obra de Dios, tenemos que amarnos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Número 2, si queremos ver terminada la obra de Dios, tenemos que hablar positivamente. Por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás justificado, dice Jesús. Con nuestra boca podemos hacer mucho. Conocí una iglesia muy grande, de más de 1000 miembros, pero un líder se paró y comenzó a hablar palabras negativas, y en poco tiempo literalmente sepultó esa iglesia. Quedaron unas poquitas personas. Con nuestra boca podemos hacer mucho. Sabemos cómo terminar las cosas. Habrá un pueblo de Dios triunfante, y nosotros somos parte de ese pueblo y queremos triunfar con el Señor. Usemos la boca para edificar, porque sabemos cómo determinar las cosas. El diablo quiere todo el tiempo que estemos hablando, ocupados en críticas, ocupados en ver los defectos de los demás, y a veces lo hacemos como una sublimación de nuestros problemas para ponerlo en problemas de otro y compararnos. Yo creo que no estoy tan mal como el otro. ¿Sí? Dice la sierva del Señor, si tú hablas de luz, tendrás abundancia de luz. Pero si hablas de oscuridad, tendrás abundancia de oscuridad. O sea que con nuestra boca podemos hacer mucho. Amarnos unos a otros en primer lugar, hablar positivamente. Número 3, orar y estudiar la Biblia como nunca antes. A veces hacemos énfasis más en la oración que en la Biblia. Y un día un joven me preguntó, pastor, ¿qué es más importante? Yo le dije las dos cosas. No, ¿qué es más importante? Yo le dije las dos cosas. Pastor, ¿qué es más importante? ¿Lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Y ahí vi un mundo de diferencia. Lo que Dios nos dice es vida para nuestras vidas. Y la conexión con este libro nos llevará a una vida de oración. Y allí no queda, sino que ahora vamos a querer contar a otros y empezar a vivir una vida de testimonio cristiano. Compartir a tiempo y fuera de tiempo estas preciosas verdades. Dios nos ayuda a estar unidos a Él, unidos unos a otros, para cumplir fielmente la misión que se nos ha encomendado. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra y los principios para mantenernos unidos a ti los unos a los otros. Gracias por tu iglesia, ayúdanos a cumplir la misión que nos has encomendado como individuos y como iglesia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.